¿Qué dice el tratado? Que ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición, sino que es una facultad discrecional. ¿Cuál es la valoración jurídica que hemos tenido a lo largo de los años de esto? Bueno, que quiere decir que nosotros tenemos la obligación de hacer una verificación exhaustiva de todos los elementos y argumentos de las solicitudes previo a entregar un nacional mexicano. Hay un artículo muy importante también de la ley de extradición que se armoniza obviamente con el tratado bilateral de extradición, y el artículo 17 de la ley lo que dice es que cuando se soliciten medidas precautorias como una detención provisional, se tiene que acreditar dos elementos en la petición que se haga. Uno, la expresión del delito por el cual se solicita la extradición, y número dos, la manifestación de existir una orden de aprehensión. El análisis que nosotros hemos hecho y que se comparte por la práctica entre los dos países es que la expresión del delito tiene que ser suficientemente clara y precisa para que, en nuestro caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe su fundamento y remita de esa forma a la Fiscalía General de la República, quien a su vez remite al juez de distrito. Naturalmente que si hay una solicitud o una expresión del delito que es demasiado vaga o genérica, podemos o tenemos más bien la obligación de solicitar mayor información previo a proceder. En los últimos 8 años, México presentó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, 269, y la mayoría quedaron en el limbo. Algunas fueron rechazadas directamente, otras siguen pendientes. Da igual si gobernaban los demócratas o los republicanos. Washington simplemente no respondió. Los datos los reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera, en medio de una presión creciente por parte del gobierno estadounidense para que México detenga provisionalmente con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros 9 funcionarios. El gobierno mexicano sostiene algo bastante elemental, que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes para justificar esas detenciones y que además existen protocolos legales y diplomáticos que obligan a la Cancillería y a la Fiscalía General de la República a verificar cualquier solicitud antes de entregar a un ciudadano mexicano a otro estado. Es decir, que México todavía pretende actuar como un país soberano, pero aquí aparece un pequeño problema, uno enorme en realidad, y se llama excepcionalismo estadounidense. En teoría, las relaciones internacionales se basan en algo conocido como principio de reciprocidad, una regla bastante simple. Los estados se conceden mutuamente un trato equivalente. Si tú colaboras conmigo, yo colaboro contigo. Si tú respetas mis procedimientos, yo respeto los tuyos. Así funciona o debería funcionar el derecho internacional. Aplicado al conflicto actual, eso implicaría que si México coopera entregando a 10 funcionarios sinaloenses, Estados Unidos debería al menos mostrar disposición para entregar a personas reclamadas por la justicia mexicana. Por ejemplo, al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y uso ilícito de atribuciones, y que hoy vive tranquilamente en territorio estadounidense. Pero claro, la reciprocidad solo existe para los demás. Para Estados Unidos rige otra doctrina, la del destino manifiesto, la convicción de que ellos están por encima de las reglas que exigen cumplir al resto del mundo. El derecho internacional sirve para sermonear a otros países, no para limitar a Washington. Y la situación se vuelve todavía más peligrosa porque Donald Trump ya construyó el marco político y legal para operar desde la extorsión permanente. Al declarar al fentanilo como amenaza a la seguridad nacional, clasificar a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, abrió la puerta a algo mucho más amplio que una política antidrogas. Abrió la puerta a una doctrina de coerción continental. Sanciones, amenazas comerciales, aranceles, presiones diplomáticas y operaciones de inteligencia bajo la bandera de la guerra contra el terrorismo. Haz lo que te exijo o te desestabilizo. Entrégame funcionarios, permite operaciones encubiertas, acepta mis condiciones o convierto tu economía y tu estabilidad política en rehén.
Ya lo vimos con las amenazas de intervención militar a otros países, ya lo vimos con la CIA operando en territorio mexicano y ahora lo vemos con las extradiciones convertidas en herramienta de presión geopolítica. ¿Qué margen tiene México frente a una potencia que no reconoce reglas cuando se trata de sus propios intereses? ¿Se puede cooperar cuando una de las partes convierte la cooperación en chantaje? ¿Y qué pasa cuando el combate al crimen organizado empieza a funcionar como cobertura para una nueva forma de subordinación regional? Hoy en La Base América Latina hablamos de las extradiciones como estrategia mafiosa de política exterior, una práctica que quizás todavía no aparece escrita formalmente en la nueva doctrina Monroe, pero que empieza a parecerse muchísimo a su versión para el siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Casi 270 solicitudes de extradición presentó México en los últimos años. No hay respuesta a ninguna, algunas pendientes, otras ni las miraron. Y a la vez tenemos toda esta presión a la que se está sometido el gobierno por el gobernador de Sinaloa, Marco Teruggi. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, la simetría es total. Les voy a contar cuántas extradiciones hubo de México a Estados Unidos en ese tiempo para dimensionar la diferencia. Y vamos a bucear un poco más en las extradiciones, su historia, qué pasó en Colombia, qué pasó en Ecuador, para entender cómo esto es un mecanismo que no es tan viejo, pero que opera con mucha eficiencia para, diríamos, judicializar la política de otros países. Estefanía Veloz, ¿qué nos traes hoy? Hoy les traigo el caso de 3 personas, 2 en Estados Unidos y 1 en Israel, culpables del caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes en México. Cómo ha ido el gobierno mexicano exigiendo que vengan a México para ampliar la investigación y cómo ha recibido negativa una y otra vez. Y hoy, para analizar este tema, también nos va a acompañar el diputado federal, vocero de Morena, Arturo Ávila. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Estados Unidos tiene una costumbre geopolítica, podríamos decir: pedir mucho y dar poco o nada a cambio. Aunque más que pedir, podemos decir exigir alineamientos en votaciones internacionales, uso de determinadas tecnologías, compras de sus armamentos, modificaciones de legislaciones, prohibiciones de permitir inversiones de sus países competidores o exigir extradiciones. Sí, las famosas extradiciones que en estos días han ocupado portadas en varios países de América Latina, en particular acá en México. Así que empecemos por México y el gran debate surgido a partir de las extradiciones. Primero, precisemos el concepto. La extradición es un proceso formal mediante el cual un Estado entrega a un individuo a otro Estado para su enjuiciamiento o castigo por delitos cometidos en la jurisdicción del país solicitante. Y eso casi siempre pasa por un tratado bilateral entre los dos países. En el caso de Estados Unidos y de México, ese tratado de extradición es del año 1978 y establece los términos de las extradiciones que, en teoría, deberían ser de lado y de lado. Washington le puede pedir a México que extradite a su país ciudadanos acusados de haber cometido delitos que lo afectan, y México puede solicitar a Washington que le extradite ciudadanos que delinquieron en detrimento de México. Bueno, eso en la teoría. Pero la realidad es en la práctica muy distinta y es justamente lo que el gobierno denunció el día martes en la conferencia mañanera en el Palacio Nacional, donde se dio a conocer la magnitud de la asimetría entre las extradiciones de México a Estados Unidos y la falta total de reciprocidad en el otro lado. Como decíamos, Estados Unidos exige mucho y da poco o nada. Del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, México ha solicitado 269 casos de extradición a Estados Unidos. No ha sido entregado hasta el momento ninguno. 36 ya fueron negados, 233 permanecen pendientes de concluir. De los requerimientos pendientes, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición, es decir, se están tramitando ya incluso ante las autoridades judiciales, ante los jueces. Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Muy importante aquí decirles, 3 ya han sido negadas, pero en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional que hemos hecho, el gobierno de Estados Unidos nos ha solicitado presentar información adicional.
Es decir, es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana. Escuchaban a Roberto Velasco, canciller de México. Desmenucemos estos datos que presentaba. Entre el 1 de enero de 2018, es decir, el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, y el 13 de mayo de este año, México formuló 269 requerimientos de extradición de ciudadanos de Estados Unidos hacia México, de los cuales 36 solicitudes fueron negadas y 233 permanecen pendientes de concluir. Y de esas 233, 183 están tramitándose en instancias judiciales y 50 son demandas de detención provisional para que luego se proceda a la extradición. Pongamos ahora en comparación. Entre el 2018 y el 2026, desde México a Estados Unidos se extraditaron cerca de 550 personas, en su casi totalidad presuntos narcotraficantes. Desglosado fueron 69 durante el año de Peña Nieto, 341 durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y más de 100 en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces saquen la cuenta, más de 550 extraditados de México a Estados Unidos y 0 de Estados Unidos a México. Bueno, más asimétrico no se puede. La asimetría es total. Y del otro lado, decíamos, México hizo el pedido por 269 personas, que sería un poco menos de la mitad de lo que extraditó a Estados Unidos, y hasta la fecha ni uno fue mandado de allá para acá. Y entre las personas que solicita México hay casos emblemáticos. Pero un pequeño paréntesis para que se entienda el funcionamiento. Quien pide la extradición es primero un juez, que luego tramita la demanda a través de la Fiscalía General de la República y desde allí a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se entienda el caminito. Entre quien solicita México está, por ejemplo, como les mencionaba, Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusado en México por uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. O Álvarez Puga, señalado por su participación en esquemas de empresas factureras y un presunto desfalco a la Secretaría de Gobernación. O dos acusados por México en el caso del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, acusados en casos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Así que la lista es larga y lo que resulta interesante es que Estados Unidos se ampara en 47 de las solicitudes de detención para posterior extradición en los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición entre los dos países, que son artículos que permiten a los gobiernos solicitar mayor información acerca del pedido de extradición, o sea, pedir más pruebas en definitiva. ¿Y por qué esto es importante en este momento, lo de las pruebas? Porque Estados Unidos está solicitando, o mejor dicho, le está exigiendo a México que extradite al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y lo que dice México es que precisa más pruebas, igual que lo hace Estados Unidos con demandas mexicanas. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, diría el proverbio. Hay una ofensiva de la derecha mexicana con la gran mayoría de los medios de comunicación, los comentócratas, que ahora más que nunca dicen exactamente lo mismo, sin variación, tomando la decisión de solicitar la orden urgente de detención con fines de extradición del gobierno de Estados Unidos para decir que nosotros no queremos entregar a nadie y que además vienen muchos más. Y nosotros en su momento dijimos, a ver, que se presenten las pruebas. Lo mismo que dice Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición, preséntanos pruebas. Pero toda la comentocracia, ¿cómo se le ocurre a la presidenta pedir pruebas? Si es lo mismo que hace Estados Unidos. La comentocracia y sus cosas. Una pequeña aclaración a esto. El artículo 9 del tratado dice que ninguno de los estados está obligado a entregar a sus nacionales en un proceso de extradición. Pero, como ya podrán imaginar, todo esto tiene un aspecto de legalidad, pero también y sobre todo una dimensión de fuerza. ¿Por qué, si no es obligatorio, México viene realizando extradiciones y Estados Unidos no? Bueno, por la simetría de fuerzas y porque las extradiciones
extradiciones se volvieron un mecanismo de presión o de extorsión de Estados Unidos sobre otros gobiernos. Claro, presión cuando hay resistencia y no alineamiento automático, cosa que antes no existía con los gobiernos mexicanos. Y acá vamos a entrar al análisis político de este asunto de las extradiciones. Primero y principal, si un criminal o un narcotraficante es extraditado fuera del país, quiere decir que pasará a ser condenado en otro país, en este caso Estados Unidos, y purgará su pena allá. Dicho al revés, no pagará por los crímenes cometidos en su país de origen, salvo una vez que termine su pena en Estados Unidos y es regresado a su país, si es que eso pasa. O sea que un país, al extraditar a un ciudadano criminal, pero ciudadano al fin, deja que sea otro sistema judicial el que establezca el proceso de justicia y no el propio, lo cual establece una jerarquía de un sistema sobre otro. Uno de fuera se impone sobre el local. Algo así como en los juicios entre empresas multinacionales y estados nacionales que son llevados adelante por jueces extranjeros o tribunales internacionales y no por los propios sistemas judiciales de los países. Eso quiere decir que los estados ceden competencias a favor de instancias internacionales en detrimento de su propia institucionalidad y soberanía, algo que se pueden imaginar Estados Unidos no acepta para sí y además algo de razón tiene. A su vez, las exigencias de extradiciones son una injerencia del sistema judicial de Estados Unidos en terceros países, porque con ese mecanismo Estados Unidos realiza intromisiones en la vida política de los países. Dice quién es culpable y quién no, no solamente en el campo, por ejemplo, del crimen, sino también de la política, que es justamente lo que está sucediendo ahora con el caso Rocha Moya, acusado estando en funciones. Por eso, la pulseada alrededor de su caso es tan fuerte, porque abrió la puerta a que Estados Unidos, vía su sistema judicial, pueda meterse directamente en la vida política de México, judicializando gobernadores o alcaldes en funciones. Porque, ¿qué pasa si abren otros casos como están insinuando o amenazando el fiscal interino de Estados Unidos? ¿Qué implicaciones puede tener en las elecciones regionales de 2027? ¿Se imaginan si Estados Unidos hace una demanda de extradición de un gobernador en plena campaña? Bueno, no es muy difícil de imaginar las consecuencias, ¿no? Y eso pone al gobierno mexicano en una posición muy compleja ante el caso de Rocha Moya, porque extraditarlo significaría ceder soberanía judicial ante Estados Unidos en el caso de un gobernador que estaba en funciones. Y ceder una vez es abrir la puerta a ceder seguramente en las que vienen después. Y claro, mantenerlo congelado políticamente como está ahora significaría que la justicia mexicana no investiga a quien es acusado por Estados Unidos, sobre el cual pesan sospechas en algunos sectores en México, algo que sería usado para acusar al gobierno de complicidad con un caso de posible narcopolítica. Digo posible porque las acusaciones tienen que demostrarse en la justicia y esa justicia debe ser, en un caso tan complejo, nacional. Y por eso la situación es muy, muy compleja y por eso las extradiciones pueden servir como mecanismo de extorsión por parte de Estados Unidos, como en este caso. Y conviene historizar un poco porque este tema de extradiciones tomó un peso muy relevante en el continente a partir de los años 80. Recuerden que el tratado con México fue de 1978 y en el caso de Colombia, otro país clave en la historia de las extradiciones, el tratado bilateral de extradiciones fue firmado en 1979 y en 1985 se realizó la primera extradición de un ciudadano colombiano a Estados Unidos bajo este tratado. Era un empresario acusado de lavado de activos para el cártel de Medellín. Y surgió en Colombia en los años 80 el llamado grupo Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar y otros capos narcos de la época que desataron una ola de violencia en el país para forzar la derogación del tratado de extradiciones con Estados Unidos. Su lema era: preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y de hecho, entre 1991 y 1997 se prohibieron las extradiciones. Quedó escrito en la Constitución de 1991. Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. Pero luego la presión hizo que se revirtiera esa medida. Y claro, como ese cambio constitucional en Colombia fue tomado en el marco de la presión de los narcos autodenominados extraditables, puede verse en ese caso como una concesión. Pero el tema de no permitir las extradiciones tiene que ver con una dimensión de soberanía estatal. Pongamos otro ejemplo: Ecuador. La Constitución de 2008, producto de un proceso constituyente en el primer gobierno de Rafael Correa, incorporó en el artículo 79 que, abro comillas, en ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano o una ecuatoriana. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, es decir, la justicia nacional antes que la justicia internacional, digamos, de Estados Unidos. Y adivinen qué se propuso hacer la derecha en Ecuador cuando regresó al poder: reincorporar la extradición a Estados Unidos. Lo intentó primero el presidente Guillermo Lasso y luego Daniel Noboa, que lo logró en el 2024 con un referéndum en el que se planteó justamente la enmienda al artículo 79 de la Constitución para así poder volver a extraditar a los Estados Unidos. Y
ya se pueden imaginar a pedido de quién se hizo esta enmienda a la Constitución del Ecuador. Claro que nos podemos imaginar. Estados Unidos, que tiene tratados de extradiciones con más de 100 países en el mundo, argumenta que los sistemas judiciales o carcelarios de la región no funcionan o son deficientes y por eso son imprescindibles las extradiciones, lo que aparece en realidad como una coartada para justificar la existencia de un mecanismo utilizado muchas veces como injerencia en países en particular, en el caso de América Latina. Y claro, las extradiciones alimentan a su vez la injerencia porque quienes son extraditados a Estados Unidos pueden apelar al mecanismo de delación premiada, es decir, pactar una delación para reducir sus condenas y con esas delaciones crecen los expedientes para realizar nuevas acusaciones que a su vez sirven para realizar nuevas injerencias o ampliar acusaciones ya existentes. Una pescadilla que se muerde la cola. Que es seguramente lo que sucederá, por ejemplo, en el caso recientemente muy sonado del extraditado de Venezuela a Estados Unidos, Alex Saab, cuyas declaraciones bajo delación premiada, que seguramente pasarán, podrían, según algunos analistas, alimentar el expediente contra Nicolás Maduro. Además, en el caso de Saab, este debe estar pensando que fue negociado o traicionado por quienes quedaron frente al gobierno de Miraflores, que pasaron de encumbrarlo como diplomático venezolano y héroe contra el bloqueo a ser un extranjero colaborador de agencias estadounidenses y deportarlo a los Estados Unidos. Y este caso permite ver nuevamente cómo la extradición sirve como un dispositivo de presión de los Estados Unidos. Por eso son tan importantes para Washington, porque le permite tener un mecanismo de injerencia política disfrazada de judicial en terceros países o de judicialización de la política que puede servir para presionar gobiernos, construir estados de opinión, hasta influir en resultados electorales. Y como siempre, la pregunta es ¿qué hacer ante eso? Una pregunta a la que el gobierno mexicano está enfrentado más que ningún otro gobierno en estos momentos. Muchas gracias, compañero. Manifestaron la Secretaría de Relaciones Exteriores padres del caso de Ayotzinapa. Estaban pidiendo la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación, Tomás Cerón. Sí, se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Cerón. Eso existe desde el presidente López Obrador, que se está pidiendo, y ahora pues está insistiendo en esta extradición, además de 2 personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México. Adelante, Veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. El gobierno de México lleva más de 4 años pidiendo la extradición de Tomás Cerón de Lucio. 4 años de cartas diplomáticas, de canales formales de diálogo, de insistencia pública desde 2 administraciones distintas. ¿Y cuántas respuestas ha tenido, me pregunto? Pues cero, Ina, porque Cerón sigue en Tel Aviv y ese caso no es la excepción. Es el resumen exacto de lo que ocurre con las 269 solicitudes de extradición que México ha enviado a Estados Unidos desde el 2018. Pero a ver, antes de eso, ¿quién es Tomás Cerón? Me suena un poco, ¿no es el que está involucrado en el tema de Ayotzinapa que mencionaba hace un ratito? Ese mismo es, Marco. El 16 de enero del 2015, Tomás Cerón de Lucio estaba en un cuarto con Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, y sobre todo con una videograbadora. Lo que quedó en esa cinta no fue una entrevista, como se lo imaginan, fue una sesión de tortura. La jornada documentó que Cerón, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturó a 4 personas para obtener las confesiones que sostuvieron la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa, que es la versión oficial de que los 43 estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula y que fue instruida para darse en esas confesiones, y las confesiones fueron construidas pues sobre esas torturas. La jornada cubrió las diligencias en Río San Juan y captó algo más. Un día antes de la búsqueda formal, alguien había dejado bolsas de plástico con restos óseos del estudiante Alexander Mora junto a la orilla. Cerón huyó a Israel en agosto del 2019, 4 meses antes de que se confirmara la orden de aprehensión en su contra. Y para que no digan que solo son medio chaeros como la jornada, Infobae reconstruyó la cronología de lo ocurrido después. México solicitó formalmente la extradición a Israel en diciembre del 2021. No hay un tratado bilateral entre los 2 países. El proceso depende pues de la voluntad diplomática del gobierno de Netanyahu, que lleva 4 años respondiendo que los equipos jurídicos siguen trabajando en el caso. Y en paralelo, la Fiscalía General de la República también pidió a Estados Unidos la extradición de otros implicados en el caso
Ayotzinapa. El juez de Barandilla de Iguala, Ulises Bernabé, que huyó a Estados Unidos en el 2015 y obtuvo asilo político, y Pablo, alias el Transformer de Guerreros Unidos. Bueno, con Estados Unidos sí existe un tratado, el del 78 que mencionábamos, y aún así tampoco han llegado las extradiciones que ha pedido el gobierno de México. La Silla Rota documentó en agosto del 2025 que el primer tribunal colegiado en materia penal ratificó por unanimidad la orden de aprehensión contra Cerón, determinando que la Fiscalía General de la República acreditó el riesgo de fuga y que todos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales estaban cubiertos. Una resolución judicial firme, unánime, con todos los papeles en orden, y Cerón sigue en Tel Aviv. Y además hay dos implicados de Ayotzinapa que están en territorio estadounidense. Pablo Vega Cuevas, alias el Transformer, como les mencionaba, que resultó ser el operador del grupo criminal Guerreros Unidos, y José Ulises Bernabé García, nada más y nada menos que el ex juez de Barandilla en Iguala Guerrero, investigado por el delito de delincuencia organizada. Y claro que se puede entregar a México desde Estados Unidos a ciudadanos, porque en 2023 las autoridades estadounidenses entregaron, que no equivale a extraditaron, pero bueno, con todo, entregaron a México a un agente de policía solicitado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, Alejandro Tenescalco. ¿Por qué es importante tener a estos personajes? Bueno, porque son pieza clave en el caso que México tiene que seguir investigando, que no está cerrado. Así que no es ningún capricho. Hay un detalle que la prensa no pone con esto. Las acusaciones contra Cerón no son políticas ni son recientes. Están documentadas por la ONU. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó graves violaciones en al menos 34 detenciones arbitrarias relacionadas con el caso. No es un expediente armado por un gobierno para perseguir opositores. Es un expediente que el propio Sistema Internacional de Derechos Humanos ya validó. Y vamos a ver este video de por qué se le persigue a Tomás Cerón. Este video que vamos a ver, por cierto, fue grabado por ellos mismos, por la gente de la Agencia de Investigación Criminal. En el interrogatorio se ve a Felipe Rodríguez Salgado sometido, sentado en una silla con el dorso desnudo, con la cara cubierta con una playera y esposado por la espalda. Es un pequeño cuarto con paredes blancas y hay por lo menos 8 personas rodeándolo y presenciando el interrogatorio de Tomás Cerón. La primera manera que me digas, cambiamos el tono. Ya aquí lo estamos viendo. Hay uno que haya aguantado. Entonces, tú no vas a ser la excepción. Entonces, ponte la tuya. ¿Vale? Vamos a empezar. Dividimos todo lo que sepas de los estudiantes. Para llegar a una torre. La primera mentira que me dice, se acabó el tele y empezamos. Sepan que este hombre que ven en el video está caminando libre por Tel Aviv, a pesar de que en octubre del 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta personal al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, solicitando su entrega. Ya en el 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum lo exigió de nuevo y hasta hubo una marcha. El Financiero cubrió la marcha de septiembre del 2025, donde 2,000 personas exigieron ante la Secretaría de Relaciones Exteriores la entrega de Cerón y Ulises Bernabé, uno de Israel y uno por parte de Estados Unidos. El tema es que cuando Washington pide el mapa siempre apunta a la obligación de México. Cuando México pide, el mapa apunta a las debilidades del sistema judicial mexicano. Proceso publicó el desglose completo que presentó la Cancillería. 279 solicitudes de extradición enviadas desde enero del 2018, como decía Marco, hasta el 13 de mayo del 2026. Unas 36 negadas de plano, y entre esos expedientes están los de los implicados en el caso Ayotzinapa. Y mientras esos 269 expedientes acumulan polvo en Washington, México entregó 92 personas al Departamento de Justicia estadounidense desde el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum hasta este mes de enero. Infobae documentó que el 20 de enero del 2026, 37 personas fueron trasladadas al norte en un solo operativo. Antes, en el 2027, el 27 de febrero del 2025, habían salido 29 más, entre ellos Rafael Carro Quintero, el famoso narcotraficante. Univisión lo documentó así: las primeras extradiciones
exportaciones mexicanas se realizaron días antes de que entraran en vigor los aranceles del 25% de Trump. Esto pesa cuando sabemos que México lleva 8 años llamando a las puertas de Washington. La respuesta es pedir más documentación. Expansión Política publicó el recuento de este bloqueo y lo tituló El histórico bloqueo en Estados Unidos. El adjetivo histórico aparece y es importante porque aquí es donde entra el dato que ningún medio mexicano puso ayer que se habló de esto en la misma nota. Esto no empezó en el 2018. Mario Ruiz Massieu llegó al aeropuerto de Houston en marzo de 1995 con $40,000 en efectivo y una cuenta bancaria con 9 millones más. Todo proveniente de los cárteles del Golfo, Tijuana y Juárez. Milenio, en una nota escrita por Laura Sánchez Ley, que reconstruyó esta historia, puso que el subprocurador general del gobierno de Salinas de Gortari nunca fue devuelto a México a pesar de 5 solicitudes formales de extradición. 5, los jueces estadounidenses encontraron en cada ronda razones para no proceder. Dudas sobre los métodos de la policía mexicana, cuestionamientos sobre la solidez del expediente, preguntas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Claro, Mario Ruiz Massieu murió en Nueva Jersey en 1999 bajo arresto domiciliario 2 días antes de que comenzara su 5º proceso de extradición. 30 años después, el argumento que da el gobierno estadounidense a México es idéntico. Déjenme pensarlo. Tener en el territorio mexicano a Mario habría sido clave para resolver el caso del asesinato de su hermano, José Francisco Ruiz Massieu, un caso emblemático en la política mexicana. Insistimos, no es un capricho. Un país tiene derecho a la justicia. Desde entonces, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos ha funcionado en una sola dirección. El Financiero publicó hace 2 semanas una columna sobre el caso del gobernador de Sinaloa, acusado en Nueva York, que tituló Crónica de un escándalo anunciado, donde se adelanta una posible extradición, sí, de algo que aún no tiene un proceso legal en México y que encuadra la acusación estadounidense como un golpe a la línea de la flotación del gobierno mexicano. Y la lista de personajes no termina aquí, ya lo mencionaba Marco Teruggi antes. SDP Noticias publicó el comunicado de los abogados de Francisco Javier Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas que vive en McAllen, Texas, desde donde graba videos sobre su persecución política. Sus defensores argumentan que los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivan únicamente de una operación inmobiliaria, la compra de un departamento y un cajón de estacionamiento. El gobierno mexicano ha demostrado lo contrario. Imer Noticias recogió la conclusión del canciller Velasco en la conferencia de ayer. México seguirá insistiendo en cada caso, incluso en los ya negados, porque el tratado permite reabrir los procesos, una petición que va hasta 1995. Muchas gracias, compañera. A principios de este año, concretamente el 28 de enero de 2026, la Embajada de Estados Unidos en México estuvo contactando, vamos a llamarlo de esta manera, a varios reporteros, periodistas, algunos ya de plano creadores de contenido, influencers, a través de distintas plataformas de redes sociales, concretamente vía Instagram. Uno de esos mensajes llega personalmente a un servidor. Me voy a permitir leer el mensaje de la Embajada. Y dice... O sea, la Embajada de Estados Unidos a través de tus redes sociales. Así es. Te mando un mensaje. Así es. Y dice, hola Manuel, oye, te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México, cuentas verificadas, claro está, o sea, para no quedar en ningún quejo de duda, es la cuenta oficial de la Embajada. Te escribimos de la Embajada de Estados Unidos en México porque nos gustaría estar en contacto contigo en relación específicamente a nuestra iniciativa de combate a las falsas narrativas. Sabemos del trabajo en medio digital que realiza y nos gustaría poder invitarlo a actividades relacionadas a la Embajada. Agradecemos si nos puede compartir contacto para una solicitud formal. Saludos. No hubo respuesta en ese momento de nuestra parte, la verdad es que no hay ningún interés de ese estilo. Sin embargo, 2 semanas después de eso, sale un reportaje de The Guardian. Y The Guardian, este periódico inglés, confirma en una investigación de periodistas ingleses que el Departamento de Estado, presentado por Marco Rubio, habría dado la indicación, el cable a las embajadas de todos los países en donde se encuentra Estados Unidos, así lo dice el reportaje de The Guardian tal cual, de comprar periodistas, reporteros, influencers, creadores de contenidos en el mundo para poder ayudar a movilizar las narrativas a favor de los Estados Unidos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
El año pasado, a poco de asumir la presidencia, Donald Trump anunciaba la disolución de la USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo. La primera reacción fue de sorpresa. A través de esa agencia, Estados Unidos financiaba iniciativas en todo el mundo que le permitían extender sus redes de influencia. La USAID era uno de los instrumentos predilectos para proyectar mundialmente su poder blando. Además, era utilizada como fachada de la CIA para financiar iniciativas en todo el mundo sin que aparezcan sus dedos marcados de manera directa. ¿Qué implicaba su disolución? ¿Cómo debía ser leída? Estados Unidos renunciaba a ejercer influencia, el imperio renunciaba a ser imperio. Hoy sabemos, un año después, que el imperio, lejos de renunciar a su condición, se propone ser más imperio que nunca y con Donald Trump muestra su peor cara, la más violenta. ¿Cómo leer entonces la disolución de la USAID un año después? La punta del ovillo para responder la pregunta la encontramos en una nota de The Guardian. Quienes quieran ver el tema con más detalle lo pueden encontrar en nuestra emisión de La Base del pasado 7 de abril. ¿Qué dice esa nota? Pues que el Departamento de Estado envió un cable a todas las embajadas y consulados con la firma de Marco Rubio. Instruyó a las dependencias diplomáticas a contrarrestar los mensajes hostiles, expandir el acceso a la información, exponer el comportamiento adversario y elevar las voces locales que apoyan los intereses estadounidenses. ¿Cómo hacerlo? El mismo cable ordena reclutar influencers, académicos y líderes comunitarios para promover narrativas pro-estadounidenses, pero que al mismo tiempo sean percibidas como orgánicas y no digitadas por un actor extranjero. Difícil. Las instrucciones de Marco Rubio a los embajadores en todo el mundo también ordenan coordinar las operaciones y aquí es cuando se pone más interesante con la unidad del Pentágono dedicada a la guerra psicológica, actualmente llamada MISO. Dice que las oficinas diplomáticas deben coordinar su trabajo con las operaciones psicológicas del Departamento de Guerra y menciona un aliado para esas operaciones, la red social X, propiedad de Elon Musk. Además, instruye a las oficinas y embajadas a que aumenten la disponibilidad de noticias internacionales y análisis traducidos a los idiomas correspondientes para que puedan ser replicados por medios locales. Primero tenemos la disolución de la USAID y un año después aparece esta filtración con el Departamento de Estado ordenando a las embajadas reclutar influencers y coordinar los esfuerzos con la unidad destinada a las operaciones de guerra psicológica. Con esas dos premisas podemos volver a la pregunta inicial. ¿Cuál era el significado de la disolución de la USAID? El imperio no renunciaba a ser imperio, ni tampoco a ejercer su poder blando. Lo que sí se proponía era modificar la forma en que se ejerce el poder blando. Para la actual administración, la USAID era demasiado progre, woke, digámoslo en su idioma. Que no suene esto a una defensa, pero hay que decirlo para entender las diferencias. Además de financiar aberraciones, la USAID también destinaba fondos a iniciativas interesantes que no necesariamente estaban al servicio del mal. Menciono un ejemplo, la revista Anfibia de Argentina recibía fondos de esa agencia y la labor periodística que realiza es seria, valiosa y de un gran nivel profesional. Pueden leerla. Vuelvo a la pregunta con el ejemplo de Anfibia que nos trae Marco. ¿Por qué Trump disolvió la USAID? Porque se proponía dejar de financiar iniciativas de este tipo y dedicar esos fondos a realizar operaciones de guerra psicológica dentro de cada uno de nuestros países. Los fondos que antes terminaban apoyando el poder blando de Estados Unidos ahora son destinados a financiar únicamente aberraciones. La plata que antes podía terminar en el bolsillo de un periodista que realizaba bien su labor profesional, aunque nosotros no estuviéramos de acuerdo con él, bueno, ahora esos fondos terminan en la billetera de un influencer que debe ejecutar operaciones de guerra psicológica, coordinándolas directamente con el Pentágono. Y no hace falta que les diga la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ¿verdad? La USAID fue disuelta para poner en marcha este otro mecanismo más aberrante. Si antes los fondos se distribuían entre financiar información y desinformación, ahora se trata de financiar únicamente desinformación, es decir, guerra psicológica contra nuestros pueblos. Traigo nuevamente una máxima que siempre tenemos que tener presente cuando hablamos de las redes de ultraderecha y de los ingenieros del caos. El autor fue Steve Bannon. La estrategia de estos sectores para ganar la batalla cultural es inundar todo con mierda. ¿Se acuerdan, no? Disolvieron la USAID porque no largaba suficiente olor, necesitaban algo más potente, algo más fuerte. ¿A qué país tenemos que dirigir la mirada en este momento
punto para ver cómo opera este mecanismo a Colombia. Porque en pocos días hay elecciones presidenciales y Estados Unidos busca impedir el triunfo de Iván Cepeda. La misión para los próximos 11 días es contaminar la opinión pública con el olor más fétido posible. El canal Señal Colombia y la revista Raya revelaron cómo funciona la versión local de esta cloaca. Se llama Proyecto Júpiter y es liderado por Jaime Bermúdez Merizalde, ex canciller durante el gobierno de Álvaro Uribe y especialista en comunicación. Nuestra compañera de Diario Canal Red, Diana Carolina Alfonso, señala en una nota publicada en el diario que Júpiter es un manual de guerra psicológica aplicado a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, mañana nomás. Los documentos filtrados indican que Bermúdez, en reuniones con empresarios, señaló que la estrategia está dirigida a la transformación cultural. Atención aquí, para ello pide a los empresarios generar miedo, indignación e incertidumbre entre los trabajadores de sus empresas. Para hacerlo, instruye que en horario laboral se dicten talleres democráticos, con muchas comillas esto de democráticos. Agrega que deben llegar hasta junio, cuando se produzca la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. El objetivo real de los talleres es infundir miedo bajo la amenaza de perder el empleo si el pacto gana en las elecciones presidenciales. Entre los aliados del proyecto Júpiter aparece el nombre de un medio, La Silla Vacía, y también el de una persona, Luis David Duque, un mercenario dedicado al marketing político. Duque participó en Honduras de la campaña de Nasrías Fura, donde fue señalado por coordinar acciones de desinformación digital. La empresa de Duque, Estrategia y Comunicaciones, recibió más de 3.684 millones de pesos colombianos por parte de las administraciones anteriores para clasificar a los periodistas como opositores o amplificadores negativos. Actualmente forma parte de la campaña de Paloma Valencia, la candidata apañada por Álvaro Uribe, donde funge como jefe de debate. Pero para conocer al peón hay que conocer al rey, dice nuestra compañera Diana Alfonso, y el rey es el argentino Fernando Cerimedo. La revista The Economist lo calificó como el hombre maga en América Latina. Cerimedo participó de la última campaña electoral de Jair Bolsonaro y luego impulsó la campaña en redes sociales para desconocer el resultado. Esto le valió ser investigado por intento de golpe de Estado y la justicia brasileña lo señaló como núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral. Antes de eso, ya había estado en Chile en 2020, en el marco del plebiscito constitucional, publicó una encuesta falsa en el Mercurio que señalaba un empate técnico. El empate resultó ser un módico 78 a 21%. En 2022 volvió a aparecer en Chile, esta vez vinculado a la difusión de panfletos apócrifos que alertaban sobre el fin de la casa propia si la nueva constitución era aprobada. Ahí sugería que el Estado podría expropiar los hogares a los chilenos. Un año después, Cerimedo volvió a aparecer, esta vez en su propio país. Su expertise en desinformación, noticias falsas y sus mercenarios digitales fueron puestos al servicio de la campaña de Javier Milei. También fundó La Derecha Diario, un medio que ahora busca replicar en otros países de Latinoamérica y principalmente aquí en México. En las últimas semanas, Fernando Cerimedo volvió a aparecer en escena. Esta vez vinculado al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se habría convertido en el principal asesor del mandatario boliviano. El analista Lupe Cajías señaló que el gobierno, acorralado por las protestas en curso, carece de estrategia de comunicación y se limita a ejecutar las órdenes de Cerimedo. Me parece que Cerimedo tendrá que volver a repartir su prontuario para ver si alguien lo contrata, porque Paz camina por la cornisa, pero clientes se ve que no le faltan a Cerimedo. Este mecanismo que estamos describiendo, esta nueva cara del poder blando sumado al poder militar, es el que está utilizando Estados Unidos para moldear una América Latina que se rinda a sus pies. La rendición incondicional tiene 3 piedras en el zapato: el gobierno de Claudia Sheinbaum en México, el de Lula da Silva en Brasil y el de Gustavo Petro en Colombia. En esos 3 países va a concentrar Estados Unidos los golpes de su poder blando, ahora en forma de cloaca y sin disimular. En estos 11 días que nos separan de la elección presidencial en Colombia, por ahí vendrán los tiros y ya estamos advertidos. Lo que veremos no será información, sino operaciones de guerra psicológica coordinadas desde el Pentágono. No porque lo diga INA, lo dice un cable del Departamento de Estado. Hasta luego y gracias por avisar. Porque el límite puede ser dudoso. Es decir, una embajada puede contactar a un reportero para dar noticias relacionadas con, pueden dar conferencias de prensa. Lo que no puede, pues, es avanzar en influir en la política mexicana.
Ahí es donde está el límite. Entonces, bueno, ahí toma nota nuestro canciller. Nosotros queremos siempre una buena relación con los Estados Unidos. Eso lo he dicho aquí muchas veces. Ese es nuestro... Nosotros no queremos tener una mala relación nunca con el gobierno de Estados Unidos. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos con el límite de nuestros principios para tener esa buena relación. Pero así como ellos o cualquier otro país tiene que estar enmarcado en un derecho internacional, pues también aquí todos tenemos que estar enmarcados, los embajadores, en un derecho internacional. Entonces, pues vamos a analizar el tema. Y hoy, para analizar este tema, nos acompaña en la mesa de análisis el diputado federal y vocero de Morena, Arturo Ávila. Arturo, muchísimas gracias por estar nuevamente en la base América Latina. Bienvenido. Gracias por la invitación, por supuesto. Gracias por invitarme a estar con ustedes. Arturo, México planteó 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos. No hay respuesta a ninguna de ellas. ¿Qué acciones puede tomar el Poder Legislativo, Ejecutivo, para exigir esta reciprocidad a Estados Unidos? Primero, habría que hacer un análisis muy claro de dónde viene esta lógica de que la gente conozca cuántas solicitudes de extradición y de detención con el objetivo de extraditar existen, ¿no? La lógica es porque la comentocracia, la derecha, a partir del caso de Sinaloa, planteó la idea de, oye, ¿por qué no se detiene a este personaje? ¿Por qué el gobierno de México, y quisieron vender esta idea, protege a personajes en el caso de Sinaloa? Entonces, lo que hay que explicar muy bien primero es cómo funciona el tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Un tratado que, por cierto, fue suscrito hace muchos años. Y la parte más importante está concentrada en el artículo 10 y en el artículo 11 de este tratado. El 11 lo que dice es, puede solicitar una detención con fines de extradición siempre y cuando cumplas un elemento fundamental de derecho, que es la urgencia, ¿no? Y la urgencia tiene que ir acompañada de dos variables muy importantes. Una es la posibilidad de que tú puedas demostrar que hay un riesgo de sustracción de una persona o que se pueda afectar el debido proceso o el orden procesal. Como la detención con fines de extradición implica una violación o una restricción de los derechos humanos, es decir, vas a detener a una persona y la vas a detener por dos causales que evidentemente pueden violar el derecho humano de cualquier persona a la libertad per se. Por lo que se pide son las pruebas pertinentes que acompañen estas dos variables, estos dos elementos. Bueno, en el caso de Rocha Moya y en el caso de el senador Insunza y el resto de los funcionarios del gobierno de Sinaloa, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es enviar esta solicitud de detención, una solicitud de detención que nace de la investigación del Departamento de Justicia, ¿no? Que va acompañada, por supuesto, de ya una orden de detención por parte de un gran jurado del juez federal del sur de Nueva York. Y varias cosas que llamaron la atención es, primero, que la narrativa que se construye claramente es una narrativa que no acompaña pruebas. Ojo, reitero, nuestro movimiento no está protegiendo a nadie. O sea, si alguien es responsable y tiene que pagar. Pero el debido proceso debe respetarse. Bueno, tendría que aplicarla hasta Ricardo Anaya si un día vienen por él. Seguramente todos quisiéramos que se respetara, ¿no? Y entonces el gobierno de Estados Unidos pide esta detención, no manda las pruebas necesarias y lo que hace la Fiscalía General de la República es regresarle a la Cancillería el trámite y la Cancillería decirle al Juzgado Sur Federal de Nueva York, oye, dame los datos que acompañen la correcta aplicación del artículo 11 del Tratado de Extradición. Y en eso está ahorita. No ha habido más, no han mandado más información. Filtraron, por cierto, la solicitud de detención, que además está prohibido por la Convención de Derechos
Humanos de América, porque lo que hacen muchas veces las autoridades norteamericanas es te filtran la información para generar un ambiente o una narrativa de comunicación que te juzgue desde antes o que presione a un gran jurado a emitir un veredicto en un sentido, porque ya hay una presión social a partir de cómo se construye una narrativa de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno de México que me parece muy atinado? La Cancillería específicamente y la Consejería Jurídica también de la Presidencia. Un análisis muy claro, oye, ¿cuántos nosotros hemos solicitado a Estados Unidos? Delincuentes o probables delincuentes, ¿no? ¿Y cuánto nos han enviado? Pues resulta que el tema es muy interesante porque del 1 de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, como tú lo dijiste claramente, hay 269 solicitudes de extradición. Ni una se ha entregado. O sea, jamás han enviado una persona. No solamente eso, 36 ya fueron negadas, ya dijeron no. 233 permanecen pendientes de concluir, ¿no? Y 183 son peticiones formales de extradición, pero 50 vienen como la que solicitaron en el caso de Sinaloa, ¿no? 47 de estas 50, Estados Unidos le dice, oye, dame más información. Lo mismo que estamos haciendo nosotras y nosotros. Casos emblemáticos, Francisco Javier Cabeza de Vaca. A ver, Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, pues este personaje tiene una orden de detención por delincuencia organizada, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la tiene desde el 8 de agosto del 2025, se presenta la orden de detención con fines de extradición y el señor anda como si nada en Estados Unidos. Bueno, él mismo ha dicho que es informante del gobierno de Estados Unidos. Y es aquí donde yo digo, toda esta información sirve para que de alguna forma podamos moldear mucho más la narrativa de comunicación que ha tratado de construir la derecha, falsa por supuesto, en donde han tratado primero de decir es que el gobierno de México protege, no protege. El gobierno de México respeta las leyes. Segundo, cuando te hemos solicitado tú nunca has sido recíproco, jamás ha habido una reciprocidad. Y tercero, ¿no? Que me parece muy importante, el ejemplo de Cabeza de Vaca te da un elemento para que nos desviemos a pensar en el caso de Chihuahua también. O sea, cuando sabemos que había agentes extranjeros encubiertos en la Agencia de Investigación Criminal, ni más ni menos que el estado de Chihuahua, y que eran de una agencia que no necesariamente lucha contra los narcóticos, sino que en su objeto es la primera línea de defensa e inteligencia humana del gobierno de Estados Unidos y que participa más en fenómenos geopolíticos o de intervención a ciertos estados, dices, pues, ¿qué estaba buscando la gobernadora de Chihuahua? ¿Inmunidad también? ¿Inmunidad que reciben este tipo de gobernantes cuando salían con las agencias de inteligencia de Estados Unidos? Entonces me parece que hay un contexto muy interesante en esta dinámica que está viviendo nuestro país con Estados Unidos, de la que hay que estar muy alertas, ¿no? Porque las señales son clarísimas, en mi opinión, que hoy hay un intento de intervención blanda, así lo llamaría, por parte de la ultraderecha en el mundo, no solamente la norteamericana, también la española, también la argentina, también la que participó en Venezuela, por influir de forma directa en nuestro gobierno. Diputado, gracias por venir a la base de América Latina. El tratado nació hace mucho tiempo, usted lo decía, en el 78 y evolucionó, y uno podría pensar hoy que lo están utilizando o lo que está pasando es una primera prueba para judicializar la política mexicana y meterse con eso a intentar cambiar el destino político del país. ¿Teme que eso pueda seguir pensando que hay elecciones en el 27, que intenten hacer más casos, que intenten judicializar más gobernadores y que de esa manera haya una intromisión directa a través de un poder judicial extranjero en la política nacional? Sí, a ver, me parece que como ya lo decía, las señales ya son claras. Ayer veíamos, por ejemplo, cómo un periodista exhibía un correo electrónico que había recibido de la Embajada de Estados Unidos, en donde fundamentalmente les decían que querían invitarlos para que compartieran la narrativa de comunicación del gobierno de Estados Unidos. Y hay una investigación también previa de The Guardian donde lo que dicen es, hay una indicación del Departamento de Estado para que se busque, no solamente en México, en ciertos países, a generadores de contenido, a periodistas que puedan compartir la narrativa del gobierno de Estados Unidos. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, pues volteen a ver las redes sociales o las redes digitales. Hay un ecosistema construido
que funciona casi milimétricamente, en donde participa Javier Negré, que ustedes lo conocen perfectamente bien, donde participa Medoni, que los dos participaron e influyeron en campañas como la de Bolsonaro o como la de Milei, por ejemplo, en donde participan los sectores de ultraderecha más importantes de Estados Unidos. Pues vean nada más esta cadena de noticias, con quién se reúne y qué tipo a quién representa, pues a los ideólogos de ultraderecha más importantes del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Cuando esto lo combinas tú de la visita de Díaz Ayuso, no es casualidad tampoco, no es casualidad. Cuando esta persona que viene a visitarnos se reúne con Alessandra Rojo de la Vega y participa la esposa de Ricardo Salinas Pliego, entonces empiezas a entender que hay un ecosistema que está construido, donde está la oposición también, que ya no gana una elección, y que necesitan recurrir a la intervención de la ultraderecha extranjera. El ecosistema está organizado, eso hay que reconocérselos, sí está organizado, y lo que tenemos que hacer nosotras y nosotros es primero exponerlo, para que la gente vea que existe y que tiene la intención, sin duda, de intervenir en nuestro país. Y que van a tratar de amplificar casos como el de Sinaloa en otras circunstancias, para tratar de, primero, ratificar la narrativa que traen desde la campaña. ¿No les parece extraño que desde la campaña el hashtag amplificado que hicieron los bots era narcopresidente o narcopresidenta? Pues era obvio que ya venían trabajando con la ultraderecha una estrategia de comunicación, que hoy que quieren, pues validar, ¿no? Con este tema de Sinaloa, por ejemplo. Entonces hay que estar muy atentos, exhibirlos y también organizarnos. O sea, me parece que todas las corrientes progresistas y de izquierda del mundo tienen que organizarse hoy más que nunca, porque lo que estamos viendo no es un fenómeno solamente de México, es un fenómeno mundial. Diputado, el canciller Velasco dijo ayer que iban a seguir insistiendo en el tema de las extradiciones. Viendo que esto ya tiene varios años, más o menos desde 1995, lo platicábamos aquí, exigiendo extradiciones, ¿qué tanto conviene seguir la estrategia de seguir insistiendo? ¿Es momento de replantearse un tratado diferente, de a lo mejor pensar que este tratado hoy que tiene Estados Unidos y México es dispar? Sí, a ver, yo creo que es momento de replantear un tratado, sin duda, porque incluso el tratado tiene, si se revisa muy bien, sobre todo con este caso específico, tiene muchos elementos subjetivos que están sujetos a la interpretación. Entonces, de pronto, tú te encuentras con elementos subjetivos que te llevan a tratar de entender el tratado con elementos de ley que existen en nuestro país, ¿no? Se llama la supletoriedad de la ley, ¿no? En donde dices, oye, no lo contempla, pero como no lo contempla, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que ir a lo que dice el Código Penal mexicano, ¿no? Y si no lo contempla, la jurisdicción es norteamericana, pues me tengo que ir a lo que establece la ley norteamericana, ¿no? Y entonces me parece que sí podría haber un tratado de extradición mucho más recíproco y mucho más soberano también, ¿no? Me parece que hay que proteger los intereses de la nación, porque de pronto lo que estamos viendo es que una solicitud de detención en donde, reitero, no existe protección de nadie, nuestro gobierno no va a proteger absolutamente a nadie si es responsable, y lo hemos demostrado, en el caso del líder de la Barredora. ¿Quién fue quien metió a la cárcel a este personaje? El gobierno morenista. En el caso, por ejemplo, de la evasión fiscal en los combustibles, en donde cayeron vicealmirantes de la Marina, ¿quién inició la investigación? Nosotras y nosotros como movimiento. En el caso del alcalde de Tequila, también nosotras y nosotros. Y también en el caso, por ejemplo, de otros partidos políticos, como el caso muy lamentable de Teuchitlán, donde Movimiento Ciudadano tenía un alcalde que estaba vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, lo que decimos es, si hay responsabilidad jurídica, que se pague, pero no podemos permitir que ese pretexto se utilice para intervenir en un país que claramente ha dado una vuelta histórica a un sistema de pensamiento distinto, que no está apoyando los grandes capitales, como sí lo hace el gobierno de Estados Unidos, que no responde a grandes capitales, sino que responde al pueblo de México. Y eso me parece fundamental conservarlo, porque este proyecto costó años y hoy, a 7 años, no podemos permitir que ninguna potencia extranjera quiera cambiar el rumbo de nuestra patria. Diputado, muchísimas gracias por su análisis. Gracias a ustedes.
Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestros perfiles en redes sociales, La Base América Latina en Instagram, una cuenta recién creada, pero que tiene que crecer, queremos que crezca, La Base América Latina en YouTube, en Facebook, en TikTok. También es muy importante para nosotros que apoyen nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red a través de este QR que les dejamos en pantalla, y les dejamos otro QR también que les va a llevar directamente a nuestra playlist en Spotify, y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga como siempre. Hasta pronto.